Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Muñiz. Cuando tenía alrededor de 16 años, mi papá me hizo una pregunta muy simple. Me dijo: Carla, ¿cómo te ves en la vida? ¿Qué quieres ser más adelante cuando termines el colegio? Y para mí fue una pregunta muy sencilla y yo le dije: obviamente quiero ser una persona exitosa, tener mucho dinero y alcanzar mis sueños así. En esa época mi papá me miró, no me dijo nada, se quedó callado, pero vi cierta desilusión en su cara y yo no sabía por qué. Yo había sido muy buena alumna en el colegio y para mí no sería difícil entrar a la universidad. De hecho, ahí me ven en mi último día de colegio, en mi graduación. Había estudiado o quería estudiar economía y así lo hice. Escogí esa carrera para supuestamente seguir mis sueños, en búsqueda del bienestar, en búsqueda de mi felicidad. Y así fue. Pasaron los años, tuve muchísimos trabajos, trabajé desde los 18 años, me gradué de la carrera que yo tenía y luego, más adelante, tuve la oportunidad de tener la oportunidad de viajar al extranjero. Pude irme a Estados Unidos, donde pude estudiar administración, pero también tuve la oportunidad de trabajar y hacer varias cosas que me apasionaron. Pero una de las experiencias que particularmente me llamaron la atención fue cuando trabajé en la escuela pública educativa del sistema público de Estados Unidos y yo trabajaba haciendo investigación para detectar cuál había sido el impacto de la educación de calidad que otorgaba esa escuela en los alumnos. Nosotros hacíamos muchísimos ensayos, comparaciones, hacíamos muchísimas estadísticas y también en ese trabajo pude conocer a muchos estudiantes internacionales y con ellos, con el Consejo Estudiantil, nosotros diseñamos maneras de cómo ellos podían tener la mejor experiencia educativa, con actividades que les permitiera estar súper enganchados con la universidad, con el college. Y pese a que a mí me gustaba muchísimo ese trabajo y esa ciudad que se llamaba Portland, Maine, recuerdo, tuve que salir de esa ciudad para buscar mi sueño, como les decía, para seguir fiel a mi sueño, que era tener dinero, era tener éxito, porque yo decía: ¿qué hace un economista acá trabajando en educación? Un economista tiene que estar pues en un banco de inversión, tiene que estar ganando mucho dinero, haciendo mucha plata. Y bueno, y siguiendo esa ley mía, recordando lo que le había hecho a mi papá, me voy a Boston a trabajar en un banco de inversión. De hecho, Bank of America era el mejor banco de inversión en ese momento. Y efectivamente, ganaba 3 veces más, tenía una oficina muy lujosa, muy bonita, pero pasaba algo. Y yo llegaba los días tarde al trabajo porque no me gustaba ese trabajo. Además, hacía una actividad que no me gustaba, que era cerrarle la cuenta a los latinos. Que yo decía: ¿pero por qué? ¡Qué injusticia! Pero así era la política del banco en esa época. Y recuerdo que no veía las horas para que eso de las 5 de la tarde yo fugara, me fuera rápido. Entonces yo me di cuenta que eso no era lo mío, que por ahí no estaba mi felicidad, que yo no me veía trabajando ahí 20 años ni 10 años. Y es así que apenas tuve yo la oportunidad, me regreso a mi país y trabajando en el sector educativo en algo que a mí me gustaba. Y ahí en verdad yo estaba en mi salsa, trabajando en gestión educativa, ¿no es cierto? Y esos trabajos me llevaron a uno, el cual recuerdo con muchísimo cariño, y fue que me ofrecieron ser directora ejecutiva de una ONG que se dedicaba a promover el emprendimiento en los jóvenes y en las mujeres, que se llamaba Junior Achievement. Y a partir de ese trabajo, en verdad, yo sentí que todo hacía clic, que la economía que había estudiado, junto a la administración, de la mano con todo lo que yo sabía, el contacto con los jóvenes y la comunidad, me permitía realmente estar plena y vivir de acuerdo a mis valores, y ya no me pasaba eso que tenía que levantarme a regañadientes, me levantaba feliz porque sentía que estaba enganchando y que estaba siendo fiel a mi felicidad. Y en esa etapa de mi vida tuve la oportunidad de ser becada en muchísimos lugares del mundo. Fue también algo muy lindo también porque pudimos hacer iniciativas que no solamente impactaron en comunidades locales, sino pudimos hacer de la mano con otras organizaciones, con el Ministerio de Educación, con otras empresas, políticas educativas a nivel nacional que nos permitió
capacitar a muchísimos jóvenes en lo que es emprendimiento. Y eso en verdad me llenaba mucho porque sentía que mi país necesitaba trabajar muy duro con lo que es educación. Había yo descubierto una realidad muy complicada en el país, que no lo hubiera podido descubrir nunca estando en Estados Unidos. Y es así también como en estos viajes, en estas oportunidades que me daba el mundo corporativo, mi carrera, pude acceder a un seminario de liderazgo en donde tuve la oportunidad de conocer también a los mejores coaches del mundo. Y una de las cosas que yo recuerdo y que más me marcaron en mi vida fue cuando conocí a este coach que se llamaba Richard Leider. Y él me preguntó esta pregunta trascendental que me marcó para siempre. Y me hizo esta pregunta que para mí, ¿no? Tal vez la primera respuesta no fue tan difícil, pero la segunda sí. La pregunta era esta: Carla, ¿cuáles son los 2 días más importantes de tu vida? Y como les dije, la primera dije, ay, al toque. La primera, el día que nací, ¿no es cierto? ¿Ustedes piensan lo mismo? Y efectivamente me dijo, sí, el día más importante o el primer día más importante de tu vida es el día que tú has nacido. Y el segundo, Carla, el segundo, ahí sí me la puso difícil. Le dije un montón de respuestas y me decía, no. Le decía otra, no. Otra, nada. Y bueno, me rendí y le dije, Richard, ¿cuál es el segundo día más importante de todo ser humano, que para todo ser humano debería ser? El segundo día más importante de tu vida debería ser el día en que conociste tu propósito. Ese día debe ser el día más importante de tu vida porque tú vas a vivir de acuerdo a tu dirección, de acuerdo a tus objetivos, de acuerdo a tu pasión. Y en ese momento, luego de que él me dijera eso, mi vida cambió y me había dado cuenta que hasta la fecha, todas las decisiones que yo había tomado hasta ese momento, en mi primera etapa de mi vida, habían sido basadas en el dinero, basadas en mi bienestar, basados en mí misma, basados en un mundo muy superficial. Y me di cuenta que ahora yo era más feliz en este mundo educativo, donde yo podía hacer las cosas que me encantaran, porque había estado tomando las decisiones de acuerdo a lo que me hacía más feliz, de acuerdo a lo que me llenaba, de acuerdo a mis valores, de acuerdo a lo que mis padres me habían enseñado y de acuerdo a lo que el mundo necesitaba en ese momento. Y lo mejor de todo es que podía vivir de eso, encima me pagaban. Hacía algo que me encantaba y encima me pagaban. Entonces definitivamente dije, ahora entiendo todo. Y ahí en adelante las decisiones en mi vida fueron mucho más fáciles, porque todo fue en base a ese propósito, en base a esa dirección, en base a ese porqué, de por qué te levantas todas las mañanas y que te dice que cuando ya no puedes más, estás muy cansado, te empuja. Ese es el propósito. Y así fue como construí, ¿no?, mi propósito o mi porqué personal. ¿Por qué Carla está acá en el mundo? ¿Por qué yo vine acá? ¿Solamente para acumular riqueza y luego irme? Sí, así como vengo me voy a ir, sin nada. Entonces, yo construí este círculo dorado de Carla, que era mi porqué, y mi porqué definitivamente había sido que yo vine a este mundo para empoderar a jóvenes, para empoderar a mujeres, para empoderar a comunidades, de la mano con organizaciones, para que podamos hacer un impacto social mucho más grande a través del emprendimiento, la tecnología y el mundo global, que eran las cosas que a mí me habían hecho ser exitosa. El emprendimiento, esas habilidades de liderazgo que yo había desarrollado. Yo quería que otras personas también las tengan. Y estaba convencida que si otras personas, otras mujeres, otros jóvenes, inclusive 3 líderes lo tenían, iban a hacer muchas cosas mejor por el Perú. Con la tecnología también. Me había dado cuenta que sin tecnología esto no podría ser posible. Y lo más importante, que tengan esa mirada global. Así como yo, que había podido descubrir el mundo, había podido irme a ciudades, había podido conocer gente, me permitió aprender muchísimas cosas. Y yo pensé que eso también yo quería hacerlo para que la gente, para otros jóvenes tengan éxito. Y bueno, y a pesar de que estaba en un mundo tan bonito, que adoraba mi trabajo, en verdad que me levantaba muy motivada, tenía un equipo tan lindo, tenía que dejar ese trabajo. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué tendría que dejar un trabajo tan bonito, tan bien remunerado, ¿no?, que me hacía sentir tan bien, cómodo, con sueldo pagado? ¿Por qué dejaría ese mundo corporativo para hacer lo que les voy a decir? Bueno, tuve que dejar ese trabajo, tomé la decisión y me fue muy fácil tomar la decisión por un motivo. Primero, bueno, yo tenía mi propósito, ya sabía lo que yo tenía que hacer en la vida,
Mi objetivo era empoderar a jóvenes, a mujeres, a comunidades, para que este mundo sea un mundo mejor a través de la educación. Eso era mi propósito. Pero tenía este desafío. ¿Y cuál era mi desafío? Pues mi desafío personal, era que mi esposo y mi hijo en ese momento tenían que irse a Estados Unidos. Y ahí me ven yo, ¿no?, en mi mundo, en Lima, los veranos, 28 grados, feliz en la playa, versus, ¿no?, al mundo que me tocaba vivir o que me tocó vivir cuando dejé ese trabajo porque tenía que mudarme a una ciudad que es Portland, Maine, una ciudad muy fría, donde de pasar de 28 grados centígrados pasamos a menos 28 grados centígrados. Entonces, pero aún así, yo seguía adelante porque conocía mi propósito. Y es así como fundé Wempo. Yo decía, ¿cómo puedo hacer para partir de mi propósito, seguir haciendo lo que más me gusta? Lo puedo hacer, pero si lo mío no era Perú, pero lo mío no era Estados Unidos, era Perú. Mi público, mi gente, lo que a mí me necesitaban eran los peruanos. ¿Cómo hacer? Y es así como nace Wempo, esta organización sin fines de lucro, con miras justamente a empoderar a las mujeres, a las comunidades, a organizaciones, a través de la transferencia de conocimientos, transferencia educativa. Y así es como nace Wempo, esa fue la historia. Y fue un camino difícil, definitivamente, fue un camino difícil. Pero, ¿qué fue lo que me ayudó? Lo que me ayudó fue que ese círculo dorado de Carla se convirtió en el círculo dorado de Wempo. Y es así como nosotros hicimos consultorías, desarrollamos muchísimos transferencia de conocimiento, hicimos programas de aceleración, programas de asistencia técnica, donde pudimos en verdad lograr un impacto en la sociedad, en mi comunidad. Y justo en una de esas consultorías en las que estábamos trabajando en Wempo, con el equipo, nos tocó conocer, ¿no?, en plena pandemia, recuerdo, a los actores educativos del Perú. Y nos dimos cuenta que en verdad la pandemia había causado destrozos, obviamente, pero en el sector educativo muchísimo más. El 93% de los estudiantes y padres de familia, de acuerdo a los estudios que hicimos en Wempo y otros, no se encontraban satisfechos, estaban teniendo muchísimos problemas con la educación online. Los alumnos estaban aprendiendo un porcentaje ínfimo de lo que normalmente aprendían. Y también habíamos descubierto, ¿no?, que más del 95% de los profesores afirmaban que no podían conectarse, no solamente a partir de la tecnología, sino que no podían conectar socioemocionalmente a través de una máquina. No podían enseñar, no sabían cómo hacerlo ni con la infraestructura, y así tuvieron la infraestructura, no sabían cómo hacerlo, cómo conectar a través de otra metodología, que era la educación a distancia. Y es así que fundamos Wempo Academy. ¿Y Wempo Academy qué es? Wempo Academy era una plataforma disruptiva que justamente les enseñamos a los profesores a tener una nueva mirada de la educación, una plataforma disruptiva educativa con contenidos, pero sobre todo con metodologías para que ellos aprendieran a enseñar en ese nuevo mundo virtual, el nuevo mundo de la pandemia. Y así, con una mirada disruptiva, empezamos a trabajar con todos los docentes, con todas esas personas que tenían estos grandes problemas. Y bueno, y en verdad que trabajamos muy duro en todo el Perú. Trabajamos también unidos en la pandemia. Con Wempo Academy pudimos no solamente trabajar solos, sino empezamos a articular con las empresas, empezamos a trabajar con las UGELes, empezamos a trabajar con las direcciones regionales educativas, hasta también poder articular esas UGELes y esas DRES nos ayudaban a convocar a todos los docentes y se formó en verdad una linda cruzada educativa y todo por hacerlo juntos por el Perú en una época que nos necesitaba muchísimo. Y bueno, y pudimos certificar con esta nueva metodología disruptiva, con todas estas ganas de impactar y sobre todo pensando en los estudiantes que estaban teniendo, ¿no?, todos estos problemas de aprendizaje y enseñanza, pudimos certificar a más de 900 estudiantes, a 900 profesores. También pudimos hacer muchísimos eventos educativos con esta nueva mirada de enseñar. Pudimos también beneficiar a más de 7.000 docentes y jóvenes también, muchos de ellos. Y bueno, y este trabajo que hicimos fue muy lindo porque no solamente fue reconocido por el mundo educativo, sino que también fue reconocido en poco tiempo por el ecosistema emprendedor. Y es así como hace poco ganamos Startup Chile, que es una entidad de gobierno
en Chile nos otorgó, digamos, este reconocimiento y ganamos este concurso para la generación 2021 con miras a que este programa Wempo Academy se puede expandir a nivel LATAM. Seguidamente también pudimos ser reconocidos con el desafío Cunan y pudimos alcanzar las 2 finales, como 2 semifinalistas, dentro de 200 empresas que habían aplicado para un concurso en educación. Y bueno, y hace poco también estamos muy contentos de haber podido organizar el primer Congreso de Educación Disruptiva. Un congreso diferente, no solamente por la tecnología, pusimos plataformas para que los docentes pudieran también experimentar este nuevo mundo, sino era diferente porque enseñamos esta nueva mirada y les enseñamos a los docentes también a reflexionar que la educación tiene que ser diversa, que hay diferentes formas de enseñar, que no todos podemos poner a todos los chicos, digamos, en un embudo y sacar, digamos, personajes en serie, sino todo lo contrario, de que tenemos que ser mucho más diversos, con múltiples inteligencias. Y también lo otro que pudimos rescatar, ¿no?, de este evento fue que todos los chicos, ¿no?, y todos los docentes que participaron podían tener otra mirada y otra manera más disruptiva de hacer las cosas. Definitivamente en mi vida no ha sido todo color de rosas. De hecho, todo lo que les he contado desde el 2017 hasta hace 4 meses, le he pasado en medio de una tragedia familiar, ¿sí? Durante el 2017, hasta unos 4 meses, mi padre y mi madre batallaron contra el cáncer. No lo tuve fácil. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que he podido hacer todas esas cosas? Yo soy hija única, de hecho, con una conexión muy fuerte con mis padres. Y yo decía, ¿cómo he podido hacer todo esto? ¿Cómo hemos podido seguir adelante? ¿Cómo definitivamente me he caído muchas veces emocionalmente a raíz de estos problemas? Y yo decía, ¿cómo es que he podido hacer todo esto? Y la respuesta sencilla, ¿no?, que es uno de los superpoderes que yo recomiendo a todas las personas que quieren, como yo, ser disruptivas y cambiar y transformar y seguir por sus sueños, con su propósito, es que formé un excelente equipo, un equipo que me sostuvo todo este momento, un equipo que hacía maravillas, que nos permitió crecer 300% y ser reconocida como una de las startups más prominentes de América Latina. Y es por eso que nosotros, bueno, salimos adelante, ¿no? Tenemos un equipo peculiar, es un equipo único y de alto rendimiento, porque nosotros mezclamos 2 cosas, las habilidades técnicas, que son muy importantes, combinadas con las habilidades blandas, también es muy importante, pero lo más importante de este equipo es que este equipo tiene algo que tengo yo, que es esta pasión y esta vocación, y estamos convencidos que tenemos que transformar la educación del Perú urgentemente. El segundo superpoder que hemos desarrollado, que he desarrollado para lograr todo esto, es la colaboración. La disrupción implica mucha innovación, y la innovación implica mucha creatividad. Y la creatividad no es un trabajo de un solo cerebro, sino que implica trabajar, conversar, ser diversos en el equipo. En mi equipo trabajamos con gente que vive en San Martín, con gente que está en Huánuco, con gente que está en Boston, con gente que está en Lima, y todos pensamos diferente. Todos venimos de educaciones públicas, privadas, y somos un sancochado, como diríamos, somos diversos, pero hace que nuestros proyectos sean mucho más poderosos y tenemos soluciones mucho más disruptivas, porque somos diferentes y colaboramos. El tercer superpoder, ¿no? Pasamos obviamente 1000 cosas, así como yo tengo problemas, mi equipo, cada uno tiene problemas, pero hemos pasado por muchísimos problemas, como pasar todo el material y todo el contenido 100% presencial a 100% online, hacer consultorías o proyectos de zonas rurales con dificultades y cosas con muchos desafíos. Todo eso lo hacemos por la resiliencia, que es un músculo blando. La resiliencia no es una cantidad fija, es algo que se estira, es algo con lo que tú naces y puedes seguir desarrollando y no tiene límites. Así que si quieres ser disruptivo, desarrolla tu resiliencia. Te vas a caer 1000 veces y lo único que te va a levantar es ese valor. Y finalmente, uno de los más importantes es la empatía. Creo que nosotros hemos logrado todo eso porque, al margen de querer tener un modelo de negocio, hacer mucha plata, creo que nuestro interés de la empatía era ponernos en los zapatos de los docentes, de las personas, conocer sus desafíos, sus problemas y poderles ofrecer realmente una solución que les genere valor. Y lo único que hicimos fue conectar con ellos de corazón a corazón. Así que, ya por ir terminando, ¿no?, cuando ustedes piensan en su futuro, en su vida, elijan un trabajo que realmente les apasione y les aseguro que van a trabajar
0 días a la semana, como nuestro equipo. Y finalmente, así cuando tengas tu trabajo ideal van a haber adversidades, van a haber miles de cosas malas, pero piensa que trabajar duro por algo que no te importa se va a llamar estrés. Pero si trabajas por algo duro, por lo que tú amas, en verdad le vas a llamar pasión. Y es lo que yo hago. Muchísimas gracias.